Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor, cuántas gracias te damos por tu amor para con nosotros. Gracias por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas. Gracias porque hasta aquí nos has sostenido. Gracias por tu salvación tan grande. Gracias por tu cuidado, por tu protección. Gracias, Señor, porque no se escapa ningún detalle de nuestra vida de tus manos. Gracias por la provisión. Gracias por el compañerismo. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que nos rodean. Te bendecimos, Señor, y solamente de nuestro corazón puede salir palabras de gratitud. Padre, nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Antes de compartir la palabra, no sé si fue mi impresión, pero hoy es 3 de diciembre, ¿no? Pero el 1 de diciembre se alocó la ciudad, pero impresionante. No sé si fue mi impresión o si es una realidad. Y una de las cosas que es impresionante también es que la delincuencia va a estar al 1000 por 1. Y en la semana tuvimos un incidente aquí en la iglesia. A alguien le quitaron el carro y cosas así por el estilo. Y yo quiero que tomemos un tiempo para orar por nuestra ciudad y para orar por nuestra nación. De verdad que la inseguridad se está volviendo como el pan de cada día, y de verdad yo quiero que no se vuelva esto normal, porque parece ser que ya lo estamos viendo como normal. En algunos grupos con los que comparto en la semana, yo a veces les pregunto, o antes preguntaba, ¿cuántos de ustedes han sufrido algún asalto? Y 2, 3 manos se levantaban, pero ahora la pregunta es al revés. ¿A cuántos de ustedes nunca les han asaltado? Y son pocas manos las que se levantan. Y esto parece que se está volviendo común. El día viernes me hablaba mi mamá muy espantada que a su vecino de al lado lo habían levantado. Ahí en su casa llegaron una camioneta y con metralletas se los llevaron. Y dice, aquí en la calle, simplemente en esta calle, en un mes van 2 o 3 incidentes bastante severos. Entonces quiero animarles a que tomemos un tiempito para orar. Como lo hacíamos hace tiempo, vamos a unirnos en 2, 3 filas y vamos a hacer pequeños grupos para orar, y específicamente por nuestra nación, específicamente también por nuestra ciudad, que Dios ponga un freno a la delincuencia que estamos viviendo, que nos proteja a nosotros, sus hijos, pero que también haga algo, Señor, y que la iglesia despierte y se levante para tomar su posición, para tomar su responsabilidad en la sociedad, de convertirse en un agente de cambio. Vamos a unirnos en 2, 3 filas y vamos a tomar un tiempo para orar. Vamos a orar por la seguridad. Se viene un mes donde va a haber mucho movimiento en nuestra nación, va a haber flujo de recursos. Decía Dan que ya mero le llegue el aguinaldo, ¿verdad, Dancito? Eso, ya va a llegar el aguinaldo y bueno, así por el estilo van a fluir recursos, pero de verdad es impactante a qué grado de inseguridad hemos llegado. Vamos a orar, únanse en 2 filas, y vamos a tener un tiempo para orar, y yo termino la oración. Pónganse en las manos del Señor, pongamos a nuestra ciudad en las manos del Señor, a nuestra nación, y pidamos que venga un cambio para nuestra nación. Ahí nombren a una persona que ore en voz alta, los demás oren en silencio, y vamos a orar por nuestra ciudad y por nuestra nación. De generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo de cazador, de la peste destructora.
con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Señor, clamamos a ti porque estamos necesitados. Señor, tú has sido testigo de la condición que estamos viviendo como ciudad y como nación. Y hoy venimos delante de ti primeramente pidiéndote perdón, Padre, por cada uno de nuestros pecados. Porque como decía Nehemías, delante de ti mi pueblo y yo hemos pecado. Señor, parece que estamos en la condición que vivía Jerusalén allá en los tiempos de Nehemías, donde las puertas estaban consumidas por el fuego, y ese era un símbolo de la inseguridad en la cual estaba sumida la nación, y era presa de cualquier señor enemigo. Hoy estamos viviendo una inseguridad social que, Padre, no queremos que se vuelva normal o que se vuelva común. Te queremos pedir que tú nos protejas y nos libres de todo mal, nos libres del maligno, Señor. Señor, que de una manera poderosa, milagrosa, Señor, como dice tu palabra, tu ángel acampe alrededor de nosotros y nos proteja y nos defienda. Te queremos rogar, Señor, que tú quebrantes el corazón de la delincuencia, Padre. Pon un peso muy grande en su corazón acerca de su condición para que tengan la necesidad de volverse a ti. Pero te ruego también que levantes a tu iglesia, levantes una iglesia poderosa, Señor, con el poder del evangelio para llevar ese mensaje que transforma vidas y no solamente transforma vidas, transforma ciudades, transforma naciones, Padre, y que podamos ver una transformación social aquí en nuestra ciudad y en nuestro México. Padre, despierta tu iglesia de todos los rincones de nuestro país para que pongamos manos a la obra y podamos ver una nación diferente. Señor, que nuestro corazón no esté tranquilo y que no pensemos únicamente en protegernos. Tu palabra nos muestra que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, y es tu iglesia la que está arremetiendo, Señor, por la necesidad que hay en el corazón, por el vacío que hay en el corazón de la gente, Señor. Tu iglesia yendo, atacando las mismas fuerzas del mal, rescatando a la gente, Señor, de las garras del enemigo. Despierta tu iglesia, Padre. Te suplico, Señor, que en esta época en que pues fluyen recursos económicos, no permita, Señor, que la delincuencia haga de las suyas. Pon freno, Señor, frena sus manos, Señor, frena sus maquinaciones, frena sus intenciones y, Señor, redarguye sus corazones de tal manera, Señor, que se conviertan de sus malos caminos, como dice tu palabra. Señor, nuevamente ponemos nuestra ciudad en tus manos. Quiero poner en tus manos esta colonia, Copilco Universidad. Te suplicamos, Señor, que tú hagas algo alrededor de nosotros. Es una colonia que se ha vuelto demasiado insegura. Padre, ahuyenta la delincuencia, pero no solamente ahuyéntala, Señor, sino termina con ella. Y no pedimos que termines con los humanos, sino que termines, Señor, con esa inclinación al mal, Padre. Ponemos en tus manos nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Como le mencionaba hace un momento, no sé qué pasa, pero el 1 de diciembre empezó un tráfico impresionante y parece que la ciudad se ha vuelto loca. ¿Y todo por qué? Porque estamos en vísperas, digámoslo así, de la Navidad. Parece ser que estamos a unos días únicamente y esto no es nuevo. Les platicaba hace poco que desde el mes de agosto en los centros comerciales ya venden cosas con alusiones navideñas. Muchas de las cosas que se han vuelto simple y sencillamente mercantilismo. Pero yo le pregunto a usted, ¿ya se preparó para esta Navidad? ¿Estamos listos para celebrar la llegada de nuestro Rey?
Antes de contestar estas preguntas, debemos reflexionar cómo es que nosotros debemos de prepararnos. Y vamos a empezar a hablar durante este mes acerca de este tema, preparándonos para recibir a nuestro Rey, preparándonos para el nacimiento del Rey, preparándonos para la Navidad. Quizá usted ya esté pensando en regalos, puede ser que ya tenga su ropa con la cual vestirá para el día de la cena de Navidad, tal vez ya tiene allí en su congelador un gran pavo listo para cocinarlo, pero ¿esa es la manera de prepararnos para este acontecimiento? En Malaquías capítulo 4, versos del 1 al 6, quiero que lo leamos, son nada más 6 versículos, no viene en su bosquejo, pero los que traen Biblia, recuerden que habíamos quedado que íbamos a traer nuestro kit de supervivencia y ello incluía principalmente la Biblia. Vamos a leer Malaquías capítulo 4, versos del 1 al 6, que son los últimos versículos del Antiguo Testamento, y realmente también Malaquías es el último libro que se escribe del Antiguo Testamento. Malaquías 4 del 1 al 6, y vamos a leer esta porción de una manera alternada. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo, y el versículo 6 lo leemos todos juntos. Sí, Malaquías capítulo 4, versos del 1 al 6, dice la palabra de Dios así: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Si nos damos cuenta, muchos años antes de que nuestro Señor Jesús naciera, se levantó la voz del profeta Malaquías y nos desafía realmente a prepararnos para que estemos listos para recibir al Rey que vendría. Si usted ve desde el principio, dice que viene un día ardiente como un horno, pero muchos no lo percibieron así. Muchos lo esperaban de esa manera, incluso los judíos, esa era la manera que esperaran que viniera el Mesías, con gran poder, con gran autoridad, con espada. Y para eso, para muchos de ellos, no les pareció que Jesús fuera el Mesías, porque viene de una manera muy sencilla, muy humilde. Usted conoce la historia y la vamos a repasar durante esta temporada, donde nos muestra que Jesús viene a nacer a un pesebre de una manera sencilla y humilde. Pero si nos damos cuenta, el profeta Malaquías, casi 400 años antes del nacimiento de Jesús, viene a hablar, esa voz se levanta para prepararnos para recibir al Mesías, para que usted y yo tengamos listos, preparados nuestros corazones para recibirle. Parece ser que hoy en día hace falta mucho escuchar una voz como la de los profetas, y en este caso como la del profeta Malaquías. Como le decía hace un momento, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y este pasaje, este capítulo es el final de él. Después de estas palabras, usted sabe que hubo un silencio de ¿cuántos años? 400 años de silencio. ¿Qué significa esto? No significa que Dios no estuviera obrando, porque varias cosas sucedieron durante este periodo. Una de las tantas cosas fue que el imperio griego creció de tal manera que conquistó por todos lados. Y por allí, a alguno de esos guerreros griegos se le ocurrió. No sé si recuerda uno de los lugares maravillosos, de las maravillas del mundo, es allá los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Bueno, pues allá por esos lugares también hubo una gran biblioteca que se llamó la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría era un símbolo del deseo del imperio romano, del imperio griego, de aculturizar. Realmente las batallas griegas eran más por
llenar de su cultura todos los alrededores. Y por ahí a alguien se le ocurrió que tradujeran un libro que había por ahí que le llamaban la Tanaj, que es todo el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, que la tradujeran al griego. Se les ocurrió por ahí. Y qué curioso que se le ocurriera eso cuando lo que estaba imperando en ese momento era el idioma griego, el imperio griego. Y no crean que estaba muy interesado en conocer lo que estaba escrito en ese libro, sino el interés estaba en que hubiera más literatura para llenarse más de cultura. Realmente la colonización griega fue una conquista cultural más que de otra manera. Entonces, vean cómo Dios sí estaba trabajando, aunque no se levantó voz profética. Incluso en ese periodo hay algunos libros que se escriben, como los Macabeos. ¿Han oído hablar de esos libros de los Macabeos? Bueno, los mismos Macabeos en el escrito dice, en este tiempo no había profeta en Israel. Eso dice también en los Macabeos, en este tiempo no había profeta en Israel. Y bueno, de esa manera ellos mismos se descartaban como un libro inspirado, porque para hablar de inspiración tenía que ser escrito por alguno de los profetas. Ellos mismos se descartan, son buenísimos como libros de historia, pero no pueden ser tomados como algunos libros para tomar bases teológicas o bases de doctrina. Pero allí están, y es en ese periodo cuando hay una revuelta de los macabeos y demás. Hay muchas cosas que suceden y es Dios preparando el momento para la venida del Mesías. Otro ejemplo de las cosas que sucedieron después de Grecia, ¿cuál es el imperio que sigue? Roma. Y a Roma se le ocurre levantar un edicto que se conoce como la Pax Romana. La paz romana. ¿Qué significaba la paz romana? Que ellos garantizaban la paz a todos los pueblos que estuvieran dentro del imperio romano. ¿Y qué creen? Dentro de esos pueblos estaba el pueblo de Israel. Entonces se prepara toda la escena y aunque no hay voz profética, pero todo el escenario está siendo preparado para la venida del rey que había sido profetizado siglos antes. Y les decía hace un momento que este capítulo 4, el profeta Malaquías como que nos prepara, nos dice algunas cosas para prepararnos para la venida de este niño que habría de nacer. El pasaje que sí tienen ahí es Lucas 1 del 26 al 31, ¿cierto? ¿Me quieren ayudar a leerlo, por favor? Permítame un segundo. Vamos a leerlo allí, Lucas 1 del 26 al 31. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrado el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora recibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Después de 400 años de silencio, empiezan a ver nuevamente ciertas manifestaciones de Dios, y esas manifestaciones son precisamente para anunciar la venida del niño que habría de nacer, la venida del Mesías. Y si es cierto, antes de este pasaje que les acabo de mencionar, hay algunas manifestaciones previas. Por ejemplo, ustedes pueden recordar también que el Señor de alguna manera con un ángel se manifestó a Juan, a la familia de Juan el Bautista, así como antes de María también al propio José. Pero todo esto gira en torno al nacimiento de Jesús. Y nosotros tenemos que reconocer que el pasaje que leímos de Malaquías es un desafío a prepararnos adecuadamente para la venida del Señor y para recibirle. Si la gente de aquella época se preparó, desgraciadamente muchos de ellos no lograron verlo, nosotros con mayor razón tenemos que prepararlo porque ya le hemos visto. Esto debe de ser una actitud permanente de parte de nosotros, prepararnos
para recibir al Rey, prepararnos para recibir al Mesías. Y vamos a ver lo que enseña Malaquías para que nosotros nos preparemos de una manera adecuada para que esta sea una Navidad diferente. Verso 1 del capítulo 4 de Malaquías. Dicen, miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, en Reina Valera dice como estopa, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Número 1, anótele por ahí. Si usted quiere prepararse adecuadamente para recibir al Rey en esta Navidad, 1, tiene que quitar todo orgullo de su vida. Preparemos nuestro corazón quitando todo orgullo de nuestra vida. Miren, ya viene el día ardiente como un horno, todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Si usted recuerda, hace tiempo hemos hablado acerca del orgullo y de la humildad. Y la Biblia nos enseña claramente que Dios aborrece los ojos altivos. Segunda de Samuel 22:28 dice, tú das victoria a los humildes, pero tu mirada humilla a los altaneros. Proverbios 6:16 y 17 dice, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 le son detestables, y la primerita luego llega con la clave del asunto, los ojos que se enaltecen. Isaías 5:15 dice, el hombre será humillado, la humanidad doblegada y abatidos los ojos altivos. Y esto es lo primero que dice el profeta que debemos de hacer para prepararnos para recibir adecuadamente al Rey. Prepara tu corazón quitando toda clase de orgullo de él. Si hay algo que necesitamos hacer en Navidad, es dejar la soberbia. Dejar la soberbia. Y a veces la soberbia la relacionamos con asuntos espirituales. A veces nos creemos más santos que otros. A veces nos creemos más importantes que los demás. A veces nos sentimos los más trabajadores o incluso nos sentimos los más orgullosos de ser los más humildes. ¿Se da cuenta qué paradoja? Nos sentimos orgullosos de nuestra humildad. Eso es imposible, pero la Navidad es una invitación a dejar de lado toda clase de orgullo, toda clase de soberbia. Si vamos a celebrar correctamente la Navidad, debemos dejar de lado ese sentido negativo. La soberbia separa, la soberbia causa daño al ser humano, lo ofende y desgraciadamente la soberbia convierte en enemigos a las personas. Pero el daño más grave realmente es contra nosotros mismos. La soberbia nos deja, yo le llamo así, nos deja desnudos ante el amor de Dios. Recuerda que hace como unas 3-4 semanas les decía que a los soberbios, dice la Biblia, los rechaza Dios. Los rechaza Dios. Y le ponía un ejemplo, no sé si lo recuerda. Yo no quisiera enfrentarme a un partido de básquetbol contra Michael Jordan, aunque ya está viejón, pero todavía seguramente debe de jugar bastante bien. Yo no quisiera enfrentarme que tuviera la resistencia. Dios resiste a los soberbios, recuerda. Yo no quisiera enfrentarme a un asunto de negocios con Bill Gates. Pero vea lo más grave del asunto. Dice la palabra, Dios resiste a los soberbios. Yo no quisiera enfrentar la resistencia de Dios. Por eso le decía hace un momento que la soberbia, el orgullo, nos deja desnudos ante el amor de Dios. Dice el pasaje que los soberbios arderán como estopa o como paja. Así dice el pasaje. Los soberbios arderán como paja o como estopa. Y podemos decir, por tanto, que la soberbia nos quema ante la grandiosa intervención de Dios. No se puede permanecer de pie y con una actitud de orgullo ante la maravillosa muestra de humildad de parte de Dios al venir a esta tierra y hacerse como uno de nosotros. No podemos permanecer de pie delante de Él con una actitud de orgullo. Dice en Filipenses capítulo 2 que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús mismo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios y se humilló y se hizo como usted y como yo
entregando su vida para que usted y yo pudiéramos tener vida. O sea, es imposible mantenerme con una actitud de orgullo ante la maravillosa muestra de humildad de Dios al venir a esta tierra y hacerse como usted y como yo. No puedo. No se puede de ninguna manera. Incluso, por eso dice aquí que los soberbios van a arder como paja. Y por eso le digo que una de las primeras maneras de prepararnos para esta Navidad es dejar a un lado la soberbia. Navidad es un tiempo para humillarnos ante Él. Necesitamos dejar a un lado el orgullo, porque dice que la llegada del Mesías, aquel día, como dice el verso 1, aquí viene el día ardiente. Ese día va a ser un día de exposición al fuego. No sé si recuerda, el apóstol Pablo decía que todas nuestras obras van a ser probadas por fuego. Y el fuego tiene un doble uso. Hay fuego que consume y también el mismo fuego purifica. Dice ahí el apóstol Pablo que hay quienes han hecho obras que son de paja, obras de plata, obras de oro. Y si son pasadas por el fuego, ¿qué va a pasar con ellas? La paja, ¿qué va a suceder? Se acabó. La plata y el oro van a ser purificados. Entonces, el profeta nos invita y nos dice, hey, prepárense para Navidad, prepárense para la venida del Rey, quiten todo orgullo que les estorba. Todo orgullo que les estorba. ¿Y saben qué? Navidad es un momento en el cual el orgullo del ser humano sale a relucir. Por ejemplo, ya viene mi aguinaldo, decían por ahí. Me lo gané. Esa es una gran muestra de orgullo. He trabajado arduamente. ¿Y quién te dio esas manos para trabajar? Deberíamos decir, gracias a Dios. Gracias, Señor, porque nos permites llegar hasta este momento. Es el momento en el cual sacamos la ropa nueva que nos compramos. ¿Cómo todos los demás estrenan y yo no? Y yo diría, deberías mejor dejar guardadita en el closet de esa ropa y sacar lo mejor y más hermoso que hay en lo profundo de tu ser. Navidad es un tiempo para dejar la soberbia a un lado, para vivir una vida de humildad y de esa manera demos el recibimiento al Rey. Que en esta Navidad nuestro orgullo sea dejado a un lado, la soberbia sea dejada a un lado y con toda humildad recibamos a Jesús en nuestra vida y en nuestros hogares. Porque si no, dice aquí, que estamos expuestos al fuego. Porque la venida de Jesús, de verdad, aunque vino como un pequeño, un humilde bebé, pero él vino a juzgar. Vino a salvar, pero vino a juzgar. Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. En esa palabra hay un juicio tremendo. ¿Cómo? Si dice que a los que le recibieron, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Sencillo. Véanlo desde el sentido negativo. A los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Y a los que no? ¡Wow! Se había puesto a pensar en eso. Por eso dice la palabra que Él vendría, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa, serán como paja. Él es fuego consumidor. Por eso, prepárese con una actitud de humildad y reciba de esa manera al Rey que viene. Número 2, Malaquías 4:2 dice, pero para ustedes que temen mi nombre, subraye esa frase, que temen mi nombre, subráyela por favor, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud,
y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Quiero enfocarme primeramente en esa frase que le pedí que subrayara, que temen mi nombre, pero para ustedes que temen mi nombre. Y esa es una de las formas en las que debemos de prepararnos para la venida del Señor. Y temer su nombre tiene mucha relación con la palabra reverencia. Alguna vez ya lo vimos, con la palabra reverencia. Y por eso anote el número 2. Reverencia tiene que ver con nuestra actitud delante de Él, y dedique usted su actitud profundizando su amor al Señor. Para ustedes que temen mi nombre, dice ahí la palabra. Y como le decía, la mejor palabra para explicar el temor del Señor es la reverencia. Y reverencia es una actitud que expresa el profundo amor por el Señor. Allá en la China, ¿sí saben a quiénes son los personajes que más se reverencia? Los padres, los ancianos, los maestros. En Oriente, ese es un asunto bien importante. Es una muestra realmente de aprecio, es una muestra de amor. La reverencia es una muestra de amor. Algunos de ustedes recordarán que de repente vienen aquí a la iglesia algunos coreanos, chinos o japoneses. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Alguna vez los han saludado? ¿Cómo los saludan? Ajá. Y sencillo, esa es una muestra a través de la cual ellos expresan respeto, expresan reverencia, digámoslo así, pero es una muestra de aprecio, es una muestra de amor. Es la forma en que ellos muestran su aprecio por usted en el momento en que le saludan. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de expresar profundo temor al nombre del Señor, y eso habla de un profundo respeto, una profunda reverencia, y esa actitud se expresa a través de nuestro amor por Él. Salmo 111:10 y Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y cómo no temerle? Otra vez, en el sentido reverencia. ¿Y cómo no temerle? ¿Cómo no reverenciarlo ante tal aparición? Después de un silencio de 400 años, no solamente nos envía un profeta. ¿Recuerdan que dijo que vendría la señal del profeta Elías? ¿Y quién era ese profeta Elías en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista. No solamente nos envía un profeta, sino que se presenta Dios mismo en la persona de Jesús. ¿Cómo no tomar en cuenta su aparición en la escena de nuestra historia si Él es alguien que no se puede ignorar, que no se puede dejar para después, que no se puede tomar en poco, porque Dios mismo viene, entra a la historia, se hace presente para mostrarle cuánto le ama? Para mostrarle cuánto le ama. Experiencia de que algún día muy especial en su vida, alguien viene de lejos nada más para estar con usted. No sé, hay una boda y los parientes que tiene chorrocientos años que no vemos de los Estados Unidos, vienen. ¿Por qué vienen? ¿Porque no tenían otra cosa que hacer? No, vienen como una muestra de amor y de aprecio por usted. Imagínese, el mismo Dios que después de 400 años no había manifestado una voz profética. Sí estaba actuando en el mundo, pero no se había manifestado proféticamente. Ese mismo Dios viene a la escena en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no amarle? Aquel que dejando su trono viene y se hace como uno de nosotros para expresarnos cuánto nos ama. ¿Cómo no responder con reverencia y con amor ante tal acción? ¿Quiere prepararse para esta Navidad? Usted tiene que dedicar sus actitudes expresando amor al Señor a través de ellas. Y hay muchas cosas en la Biblia que se hablan de la manera de expresar amor. ¿Recuerda aquel nuevo mandamiento que dio el Señor Jesús? Un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es? Que se amen los unos a los otros. Ese es el deseo del Señor.
Que se amen así como yo les he amado. Que esta Navidad, el amor expresado por usted ante la gente que le rodea, sea una muestra del amor que usted tiene para con el Señor. Exprese de esa manera su temor a Dios, su reverencia a Dios, que en cada actitud usted pueda mostrar el amor que Dios demanda de nosotros. Nuestra relación con Él es el asunto más importante de nuestra vida. Y cuando nosotros celebramos la Navidad, profundizamos esa relación con Él. Navidad es un tiempo de hacer un alto en el camino, evaluar nuestras actitudes y profundizar nuestro amor, nuestro temor o reverencia para con Dios. Es un tiempo de reflexión. Evalúe sus actitudes. ¿Qué tanto cada una de sus actitudes está mostrando reverencia, está mostrando el temor de Dios en su vida? Y profundice en ese amor para con Dios. La tercera cosa que nos enseña el pasaje, Malaquías capítulo 4, versos 2 y 3 dice: pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Me encanta la imagen esa de becerros saltando recién alimentados. A mí me encanta imaginar la Biblia. Me encanta imaginar. Ahora, quiero animarle a que en este mismo instante imagine becerros saltando después de ser alimentados. Bueno, para que me entienda, imagine personas después de haber comido una gran carne asada. Yo sé que están medio atontaditos después de la comida, pero vea el gozo que nos da después, y después de un gran día de trabajo, que usted tenía mucha hambre. Eso como nos ayuda a recobrar el ánimo, ¿no? Bueno, pero la imagen que presenta aquí es becerritos brincando. Yo trataba de imaginarlos, y eso expresa emociones. ¿Y qué emociones expresa? Satisfacción, felicidad, gozo, plenitud. Todo eso expresa. ¿Y sabe qué? Eso es lo que produce la salvación en nosotros. Plenitud, satisfacción, gozo. Por eso, el número 3, si usted quiere tener una correcta actitud para recibir al Rey, enfoque sus emociones al recordar o experimentar la salvación de Dios. Algunas veces les he dicho que la salvación es una experiencia diaria, y no significa que diario yo tengo que pedirle al Señor que sea mi Salvador. Se lo digo de la siguiente manera: nosotros fuimos salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados cuando Jesús venga en su gloria. En alguna ocasión le decía que la salvación tiene 3 aspectos. Jesús me salvó en el pasado. Allí en la cruz, Él pagó por mi pecado. Me está salvando en el presente, librándome del poder del pecado. Y me salvará en el futuro, librándome de la presencia del pecado. Entonces, en ese sentido, nosotros día a día estamos experimentando el poder de la salvación. Por eso debemos alegrarnos. No sé si usted se ha dado cuenta cómo hay algunas cosas sobre las cuales no podía tener control, y hoy parece que hay más control. ¿Sabe por qué? Es el poder de Dios obrando en su vida gracias a la salvación que Él le ha dado. Hay una chica del trabajo con la que estoy compartiendo y dice: me sorprendo. Ahora puedo moderar mi carácter. Y de verdad, esos son resultados de la salvación que Dios trae para nuestra vida. Y cómo no experimentar el gozo. ¿Cómo no experimentar el gozo? Claro que hay una razón bien grande para alegrarnos, para gozarnos y saltar como becerros de una manada. Claro que hay razón.
para levantarnos llenos de alegría, pero por otro lado también levantarnos contra el mal y destruirlo en vez de permitir que el mal nos golpee. Hace un momento en mi oración, yo hacía alusión a un pasaje de cuando Jesús le dice a los apóstoles: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Recuerda? Y dice, pues unos dicen que Elías, otros que alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y luego Pedro se lanza y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le responde Jesús? Bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero la frase siguiente es la que a mí me encanta. Y las puertas del Hades, ¿qué dice? No prevalecerán contra ella. Le he dicho que a mí me gusta mucho imaginarme la Biblia. Las puertas del Hades. Imagínense que esa reja que está ahí son las puertas del Hades. Acá está el cielo y allá afuera está el infierno. O quién sabe, ¿no? Pero tratemos de imaginar ese pasaje. Las puertas del Hades, las puertas del infierno, ¿no van a prevalecer contra quién? Contra la iglesia. No van a prevalecer contra la iglesia. Así dice la palabra. Pero la imagen que nosotros tenemos es muy contraria a eso. Yo escucho muchas veces, ay, es que el enemigo nos está golpeando, el enemigo nos está atacando, el enemigo es... Cuando esa porción de la Biblia, ¿quién dice que debe de estar atacando para derribar las puertas del Hades? ¿Quién es el que ataca? La iglesia. Dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia es la que está arremetiendo, rescatando a aquellos que están perdidos. La salvación debiera de producir en nosotros un anhelo bien grande de destruir el mal. Debiera de hacer eso en nosotros. Alegría, gozo y paz realmente debieran de ser los ropajes para vestirnos esta Navidad. Aún en los casos de aquellos que tengan muchas razones para sentirse tristes, porque es normal la tristeza. Dice Lucas 4:18, cuando Jesús tomó el rollo del profeta Isaías, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, y dice, me ha enviado a sanar ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. Él vino a los quebrantados de corazón. Y quiero decirle, la tristeza es algo natural, en muchas ocasiones hasta obligatoria, pero no en otras. En otras se convierte en pecado. Navidad es un tiempo para que nuestros corazones se alegren. ¿Por qué? Por la venida del Salvador, por la venida de aquel que venía a acabar con el mal. En Colosenses dice que Jesús en la cruz exhibió a los demonios, a los principados y a las potestades. Dice que en la cruz clavó el acta que se había escrito en nuestra contra. Ahí la clavó. Y eso es bien significativo. Ya no hay nada en contra tuya cuando tú has recibido en tu vida a Jesús como tu Salvador. Y por eso Pablo decía, ninguna condenación hay ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. ¿No es motivo eso de alegría? Debemos de alegrarnos en esta Navidad. Eso es una forma correcta de recibir al Rey. Enfoque sus emociones. Recuerde la salvación. Llénese de gozo. Y si es posible, recuerde la imagen que presenta. Becerritos brincando de alegría después de ser alimentados. Cristianos brincando de gozo después de haber recordado el sacrificio que Jesús hizo por usted y que todo inició con su venida. Recuérdelo y llénese de gozo.
Sí es cierto, hay momento para la tristeza, pero Jesús mismo dice que Él vino a los quebrantados de corazón a darles sanidad. Dejemos que esta época, nuestras emociones se enfoquen con el gozo de su presencia en medio de nosotros. Recuerde que Navidad es un tiempo de gozo. Es un tiempo de gozo. Hace poquito le decía a mi esposa, y espero que no me malinterprete y piense que me estoy contradiciendo. La Navidad como que me deprime. Déjeme explicarlo, para que no me juzgue. Sí, llega Navidad y siento algo medio extraño en mi corazón. No estoy hablando de la Navidad que enseña la Biblia, de la venida de Jesús. Eso me produce un gozo enorme. Pero observo lo que sucede a nuestro alrededor y me produce profunda tristeza. Por ejemplo, hablaba hace rato de que fluyen recursos. Y es la época del año en que todos los negocios esperan para producir las mayores ganancias. Y desgraciadamente esto se ha convertido, la Navidad se ha convertido en un producto mercantilista. En China, allá no conocen a Jesús, no conocen ni quién fue Jesús, pero celebran la Navidad. Sí conocen de un señor gordo que se viste de rojo. Para ellos, en las ciudades donde celebran eso, esa es Navidad. Y Navidad, otra vez para muchos y los chinos en especial, es negocio. Eso es lo que me produce una profunda tristeza. Pero recuerdo la venida humilde de mi Señor, por amor a mí, por amor a usted, la salvación que Él me ha dado, la recompensa que nos espera, y no únicamente por las obras que hagamos, sino la recompensa que nos espera simple y sencillamente porque Él lo prometió. Dios nos dijo que somos coherederos con Jesucristo. Eso me llena de gozo y me llena de felicidad. Le digo, la temporada en sí me produce cierta tristeza por aquello en lo que se ha convertido. Pero yo quiero animarle a que cuando usted recuerde la salvación que Él le ha dado, de verdad, traiga ahí en su cabecita y tal vez yo lo voy a programar a usted, los becerritos brincando de alegría. Traiga esa imagen a su cabeza. Cuando usted recuerde la salvación del Señor, los becerritos brincando de alegría. Y me viene a la mente también otra imagen de la Biblia. Había un hombre que no podía caminar desde nacimiento, estaba a la puerta del templo pidiendo limosna y los apóstoles se acercan con él y él parece que sus ojos le brillan porque llegan algunas personas que le van a dar algo y le dicen, no tenemos oro ni plata. Parece que sus ojos entonces se entristecieron. Pero los apóstoles le dicen, pero lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor, levántate. ¿Y qué hizo aquel hombre? Se levantó. ¿Y sabe qué hizo inmediatamente después de levantarse? Entró al templo brincando de gozo. Y yo me imagino ese templo de la primera iglesia bautista de Jerusalén, que los hermanitos le decían, hey, aquí no se brinca. Y si yo fuera ese hombre que había sido cojo desde nacimiento, diría, pero ¿cómo no brincar de alegría si hoy ha venido vida nueva a mi vida y el Señor me ha restaurado, el Señor me ha levantado? ¿Cómo no brincar de alegría? No sé si me explico. Por eso, esta Navidad, recuerde la salvación que Dios le ha dado. Y traiga a su mente los becerritos brincando de alegría como después de ser amamantados. Y hermanos, no se espanten si de repente algunos de su familia empiezan a brincar ahí en sus casas. Esa es una muestra de que traen en su mente los becerritos brincando de alegría. Y por último, verso 4. Bueno, del 4 al 6. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. ¿Recuerdan la ley que el Señor dio ahí en el monte? ¿De qué se trataba la ley?
Si así rápidamente le da un repaso en su cabeza a los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, santificarás el día del Señor, no dirás falso testimonio, no matarás. ¿No? Si se da cuenta, la ley lo que describía era la manera de relacionarse con Dios y con los demás. Así de simple. Unos mandamientos hablan de nuestra relación con Dios y otros mandamientos nos hablan de nuestra relación con los demás. Por eso le dice Malaquías: acuérdense de la ley. ¿Por qué? Porque las relaciones humanas tienen que ver con la conducta, con la ética. Por eso le ponía ahí: santifique su conducta. Es una manera de prepararse para recibir al Rey. Santifique su conducta y afírmela en su fe, afirmándole nuestra fe. Las relaciones humanas tienen que ver con la ética. Pero en el pasaje se maneja como un resumen de todo lo anterior, como conclusión final de un proceso de santidad o de santificación. Se resume de los versos 4 al 6. Prepararnos para la Navidad incluye sanar nuestras relaciones. Repito, prepararnos para Navidad incluye sanar nuestras relaciones. No permita que nadie le diga feliz Navidad si su corazón no ha sido transformado con respecto a la otra persona. ¿Por qué? De eso trata el final del Antiguo Testamento y de este capítulo. Vamos a leer lo que dice el verso 6. Ahí lo tienen en sus bosquejos. Dice: Él hará que los padres, ¿qué?, se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. El ejemplo que nos da Malaquías 4:6 expresa la más alta gravedad de una relación quebrantada. ¿Qué es la relación? Padres, hijos, hijos, padres. Alguna vez le he preguntado: ¿con quién son las personas con quien usted más pelea? ¿Con quién son? No me diga nombres ni las voltee a ver, nada más piénselo ahí en su cabeza. Le puedo garantizar que o son sus padres, o son sus hijos, o son sus hermanos. Bueno, me salté el primer lugar, o es su pareja. Las personas más cercanas son con las que más peleamos. Y tristemente, en muchas ocasiones, esas relaciones son las que más las dañamos. No las cuidamos, son las que más dañamos. Le platiqué de una vez, ¿no? En una casa estaban así de la greña, gritando todos, mamá, papá, los hijos gritaban bien enojados. Suena el teléfono, la mamá agarra el teléfono bien enojada y contesta: bueno. De verdad. De verdad. Y yo decía: ¿no que estaba bien enojada? Bueno, nomás con la familia. ¿Y no se supone que con la familia es con quien mejores relaciones debemos de desarrollar? Por eso, la Biblia nos enseña que una de las maneras correctas de prepararnos para Navidad es sanar nuestras relaciones. Jóvenes, ¿cuándo fue la última vez que agradecieron a sus padres? Ay, Ricardo, pero si tú no los conoces, cómo me trataron y demás. Alguna vez ya se los dije. Ellos los tuvieron. Y no solamente los tuvieron, los mantuvieron. Y mantener un hijo es bastante caro. Un hijo a los 18 años cuesta cerca de $1,000,000. Si no, pregúntenle a José Alberto y a Sinaí cuánto valen los pañales. Ni nada más estoy hablando de pañales. Pediatra, la ropa, y luego entran a la escuela y en el kinder les piden que parece que van en la universidad. Cerca de $1,000,000 cuesta un hijo hasta los 18 años. Si tuviste 3 hermanos, 2 hermanos, piensa qué hubieran hecho tus padres con $3,000,000. Pero te amaban. Te amaban y decidieron por ti. Ya eso es una cosa por la cual agradecer. Dios quiere que sanemos nuestras relaciones.
A veces peleaste con tu hermano, con tu hermana, desde hace 20 años porque se puso el suéter que tanto querías. Y ese enojo te ha durado por años y no se hablan bien por años. Quiero decirte que el día que lo veas o la veas en una caja fría, en una funeraria, seguramente dirás dentro de ti, hasta se lo hubiera regalado. En esos momentos, por más flores que tú puedas mandar, nunca vas a arrancar una sonrisa. Se acabó. Navidad es un tiempo para sanar las relaciones. Por eso dice la palabra que vendrá el momento en que Él hará volver el corazón de los padres para los hijos y de los hijos para los padres. Para Dios son importantísimas las relaciones. Son de suma importancia las relaciones. Y vean lo que menciona aquí. El peor pleito de verdad que puede existir es el pleito que hay entre familiares. Y la llegada de Jesús, la llegada de nuestro Rey puede restaurar las peores relaciones quebrantadas. Puede restaurar las nuestras. Yo quiero animarle que esta Navidad sea un tiempo para compartir, para perdonar, para amar y para restaurar todas sus relaciones. Es la mejor manera de prepararnos para celebrar su llegada. Yo quiero animarle a que permita que Dios tome su corazón soberbio y lo transforme. Deje que incluso le ponga de cabeza, le sacuda, para que salga de su corazón el desamor y pueda experimentar el verdadero amor. Para que deje las rencillas, la soberbia, la envidia, el coraje y permita que esta Navidad Dios sane sus relaciones. Primero sane su relación con Él y sane su relación con los que le rodean. Y que también en su iglesia nos permita ser un pueblo unido. Y quiero terminar con un desafío. Ahí dice en sus bosquejos, desafío. Y anote ahí donde está la línea, preparémonos. Preparémonos. Vuelvo a preguntar la pregunta que le hice al inicio. ¿Cómo se está preparando para celebrar la Navidad? ¿Cómo se está preparando para celebrar el cumpleaños de Jesús? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo están sus actitudes? ¿Cómo están sus emociones? ¿Cómo está su comportamiento? ¿Cómo están sus relaciones? 400 años antes de que Él llegara, el profeta Malaquías exhortaba a los hombres a prepararse para recibirlo. Nosotros no podemos más que vivir preparados, puesto que Él ya vive en nosotros. Yo quiero animarle a que se prepare y entonces realmente seamos felices esta Navidad. Y experimentemos lo que esa palabra, lo que ese cliché, lo que ese eslogan que tanto decimos en Navidad sea una realidad. Feliz Navidad. Quiero animarle a que se prepare. Deje la soberbia. Analice su conducta. De verdad, sane sus relaciones. Y le garantizo que experimentará la mejor de las Navidades. Quiero invitarle a que incline su rostro. Y ahí en su lugar, pregúntese usted mismo, ¿ya está preparado para esta Navidad? Y no estoy hablando de ropas, no estoy hablando de cena, estoy hablando de su corazón. ¿Tiene por ahí alguna rencilla que tiene que sanar? Dios le invita en esta Navidad a que usted ponga en orden sus relaciones. Dios nos ha dado un recurso fabuloso para poder sanar las relaciones, que es el perdón. ¿Será que usted necesita perdonar? ¿O será que necesita pedir perdón? Que Navidad sea un tiempo en el cual usted reciba al Rey en su casa
experimentando el perdón, experimentando la sanidad en sus relaciones. Padre, queremos poner este tiempo en tus benditas manos, agradeciéndote que nos permites llegar hasta Él. Sí es cierto, la Navidad se ha convertido en un asunto mercantilista, pero nosotros no queremos pasar desapercibido que tú te hiciste humano, que tú te humillaste para mostrarnos cuánto nos amas y que estás demandando también que nosotros te reverenciemos, mostrando amor por ti al amar a los demás. Señor, permite que esta Navidad sea un tiempo para sanar relaciones. Decía el profeta que tú volverías el corazón del padre para los hijos. Permite que el corazón de muchos padres aquí de nuestra iglesia sea sanado y, de ser necesario, pidamos perdón a nuestros hijos. Permítele que el corazón de muchos hijos de aquí de nuestra iglesia sean sanados para agradecer a sus padres y honrarles como dice tu palabra. Permítenos, Señor, reconocer que este es un tiempo de sanidad. Es un tiempo para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Señor, estamos a unas semanas de la fecha que el mundo nos ha mostrado para celebrar la Navidad. Queremos prepararnos de la manera correcta. Señor, tómanos en tus manos y permite que vivamos la mejor de las Navidades. En el nombre de Jesús. Amén.